En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos el quinto domingo de la Cuaresma. Y al tiempo que celebramos el misterio del amor de Cristo, reconozcamos nuestras fallas y pidamos al Señor para su perdón y fortaleza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Te alabamos, Señor, tú nos abres los ojos, Cristo, ten piedad. Christe, Christe, Christe eleison. Te Alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con Él que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? Y el que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor,
si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaban. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas en las manos y en los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, domingo, 5º domingo de la Cuaresma, las lecturas de hoy nos llevan a un mismo tema en común, sobre el sentido y la fuerza del Espíritu. En Ezequiel, parte del relato que nosotros conocemos comúnmente como el relato del Valle de los Huesos,
en donde el profeta comienza a tener una visión especial. Los huesos a los que él ha visto que están secos comienzan por una fuerza o un soplo especial a adquirir carne, en cierto sentido a adquirir vida. Y el texto que escuchamos hoy, el Señor está diciendo a través de la profecía de Ezequiel que va a sacar al pueblo del sepulcro en el que se encuentra, como queriendo decir que hay en el pueblo una experiencia profunda de muerte, de dolor. Y esta experiencia de muerte ha llevado al pueblo a perder de cierta manera también la esperanza. Y es ahí donde la fuerza del Espíritu viene y quiere sacar a este pueblo de la experiencia de muerte en la que está viviendo, después de todo este destierro que ha vivido en Babilonia. Al mismo sentido, hablando de esta fuerza que trae el Espíritu y que da vida, nos encontramos a San Pablo, hablando a la comunidad de los romanos y diciéndoles que si ellos logran vivir, esta comunidad logra vivir en el Espíritu mismo que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, este mismo Espíritu también les dará vida a ellos y los resucitará. Aquel que vive en el Espíritu tendrá vida, nos dice San Pablo hoy en la lectura. Cuando nos acercamos entonces al Santo Evangelio que escuchamos en el día de hoy, comienza narrándonos la historia de la muerte de Lázaro. Parece que la enfermedad ha entrado en la familia de Marta, María y Lázaro, los tres hermanos amigos de Jesús. Y no solamente la enfermedad, el texto nos narra también que hay otros símbolos donde nos expresan que parece que la muerte también ha triunfado. El olor, la loza, 4 días en el sepulcro, en fin. Cuando Jesús es informado de esta enfermedad de Lázaro, Jesús decide esperar 2 días más donde se encontraba. Y en estos 2 días, seguramente Marta y María estaban todavía esperando al Señor para que hiciera algo por ellos, porque su hermano estaba enfermo. Jesús dice en el Santo Evangelio que lo que está sucediendo tiene 2 fines. El primero dice que sirve para la gloria de Dios lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, cuando ya los discípulos preguntan más y piensan que Lázaro está durmiendo, Jesús también le dice: lo hago para que crean. Primer fin, dar la gloria a Dios, y segundo, para que se aumente la fe, para que crean. Entonces, nos dice el texto que cuando Jesús se va ya al segundo día para encontrarse con esta familia y despertar a Lázaro, salen a su encuentro, corriendo, una de ellas, y le dice, y le hace el reclamo, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. Pareciera como si ella hubiese pensado que él nunca estuvo ahí. Marta piensa que él no estaba ahí. Marta, de cierta manera, había entrado como en la lógica o en el movimiento de la muerte. Había como caído en este círculo de la desesperanza y pensaba que la muerte física para Lázaro se había convertido en un signo del final, todo va a terminar. Mientras tanto, Jesús continuaba allí y nos dice el texto entonces que cuando experimentó todo este dolor que está viviendo la comunidad alrededor de la muerte de Lázaro, Jesús también se siente profundamente conmovido y llora. Es la primera respuesta a lo que nosotros nos preguntamos y lo que nos preguntamos también en nuestra vida cotidiana y en estos momentos difíciles. Dios también se conmueve con nuestro dolor. Dios llora al lado de los que sufren, llora al lado de los que pierden a sus seres amados, llora al lado de los que se sienten impotentes por no poder hacer nada. Jesús está ahí, llora al lado de los enfermos, de los ancianos, de las personas que han sido de pronto abandonadas, incluso que mueren en este momento en el anonimato. Llora al lado de los que agonizan. Jesús llora. Pero también le dice a ellas en medio de su dolor que no les he dicho que si tienen fe van a ver la gloria de Dios.
¿no les he dicho que si tienen fe van a poder ver algo más grande? Y entonces cuando Jesús llora y pide después al Señor y le dice al Señor que gracias por escucharlo, surge entonces de él esas palabras fuertes que le dice a Lázaro: levántate. Y la primera invitación que hace el Señor Jesús en el texto de hoy, cuando resucita a Lázaro, es decirle: camina, ven, como en el sentido de camina hacia mí, ¿cierto? De cierta manera lo que le está diciendo Jesús a Lázaro hoy. Pero también cuando Lázaro se levanta y Jesús le dice que ven, hay otros que Jesús dice: por favor, quítenle las vendas para que pueda caminar. Lo que encontramos nosotros en el Evangelio de hoy es un juego entre lo que Jesús hace para generar vida y volver a resucitar a Lázaro, darle nuevamente la vida, pero es un acontecimiento en el que juegan partes todos. Jesús, que llama a los demás para que vengan hacia Él, pero también que mueve a los otros para que desaten cualquier tipo de cadena o de atadura que lleve al otro a la muerte. Jesús está llamándonos a todos a que vengamos hacia Él, pero también nos invita a nosotros en el momento, este momento especial, a que desatemos de los otros todo tipo de situación de muerte que lleva a nuestros hermanos a esas situaciones de dolor. Podemos nosotros experimentar en este momento la muerte entre el medio del egoísmo, de la injusticia, o la exclusión, o cualquier tipo de muerte que nosotros generamos hoy. Jesús está invitándonos a través de los evangelios que tenemos que desatar cualquier tipo de muerte que esté haciendo que el otro no pueda caminar hacia Jesús. Por eso, cuando ya lo desatan y cuando esto sucede, entonces nos dice el texto que los judíos creyeron en Él. Hay diferentes tipos de reacción, ¿no? La reacción de los que pensaron que todo estaba terminado, la reacción de aquellos que pensaron que Jesús no estaba con ellos, y la reacción de los que salen a su encuentro sometidos a lo que Jesús dice. Diferentes tipos de reacciones encontramos nosotros hoy en el texto, ¿no? La muerte, las situaciones difíciles, lo que genera en nosotros cualquier tipo de situación que no es vida. Significa, como nos dice la primera lectura, en primer lugar, que hemos perdido de cierta manera la esperanza como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel frente a estas situaciones pierde su fe y su esperanza en Dios, y Dios quiere venir a recuperársela a ellos, dándole un nuevo espíritu. En segundo lugar, este tipo de situación también tiene que mostrarnos a nosotros cuántas veces en nuestra vida cotidiana, incluso hoy, seguimos generando muerte, cuando no cuidamos de los otros, cuando incluso no cuidamos de las ordenanzas que nos dan nuestros gobernantes para evitar que este virus siga contagiándose, cuando no cumplimos con las normas de salud, cuando, por ejemplo, nos olvidamos de aquellos que sufren y están necesitados en este momento, y de pronto nos quedamos en el calor de nuestras propias comodidades. ¿Cómo generamos y seguimos generando muerte? Y en tercer lugar, el día de hoy se encuentran dos situaciones. Se encuentra la situación de muerte, pero también se encuentra la situación de la fe. Y solamente a través de la fe sucede el gran milagro de la resurrección. Que el Señor nos ayude entonces a caminar en esta experiencia profunda de fe. Que estos momentos saque lo mejor de nosotros. Que estos momentos saque lo mejor de nuestra experiencia cristiana. Que estos momentos saque lo que nosotros cada vez predicamos, leemos, escuchamos. Que este momento saque de nosotros la mejor experiencia de fe. Y que nos convirtamos en agentes de vida para todos los que nos rodean. Así sea. Nos renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encargó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios ha conquistado la muerte. Por lo tanto, nos volvemos hacia Él con confianza para pedirle por la Iglesia y el mundo. Por todos los que mantienen y enseñan la fe católica, especialmente por los que se preparan para recibir los sacramentos en esta Pascua, para que crezcan en entendimiento y en fidelidad a la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro presidente, los miembros del Congreso y los jueces de la Corte Suprema, para que Dios les dé sabiduría y protección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que creemos en Jesús, la resurrección y la vida, podamos defender la vida y traer a un fin al aborto y a otras formas de injusticia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que ministran a los moribundos, que sus palabras y ejemplo sean testimonio de que Dios le ha robado a la muerte su poder. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos, especialmente nuestros familiares y la gente de nuestras parroquias, para que el poder sanador del Señor de la vida los sane y los fortalezca. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han fallecido creyendo en la resurrección, para que puedan disfrutar del gozo eterno de la vida en Cristo, especialmente Teresita Chua, Ismael Galera, Pascuala Mergosa, Jaime Flores, Maña Dolores Cortés y Sarah Rubio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, escucha nuestras peticiones, al igual como los que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Que las respuestas a nuestras plegarias sean una muestra de nuestra victoria sobre la muerte y de nuestra vida contigo por siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El canto de ofrendas es entre tus manos.
tus manos esa mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Ay, que morir para vivir entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos esa mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos, confío mi ser. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba, hermanos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, a quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo de su sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo.
y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa María Magdalena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos a paz, danos a paz, danos a paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. El canto de comunión es: a comer tu pan. Tú, Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi ansiedad. Dame, Señor, la luz que busco. Quiero
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclina para la bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas, para su participación hoy en esta celebración de la misa en el quinto domingo de la Cuaresma. El próximo domingo nos celebramos la misa del Domingo de Ramos, y durante de la misa nos bendecimos los ramos en la empieza de la misa, y les dejarlos afuera a la entrada de la iglesia, y ustedes pueden llevarlos después de este tiempo, después de la misa a las 12. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. El canto de salida es Danos un corazón. Danos un corazón.